un mundo. La palabra mundo significa sistema de gobierno. Por eso la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo. No somos de este sistema de gobierno actual. Estamos en este planeta Tierra. Sí, somos terrestres. El reino de los cielos viene a este planeta. Dios estableció un territorio desde el Éufrates hasta el Nilo. Ese es el territorio donde se va a establecer el reino. No es en los cielos como todos creen. Es aquí, porque los cielos van a ser quemados. Si los cielos son quemados, entonces ¿a dónde vamos a estar? Si ya no hay más cielo. No va a haber más sol, ni luna, ni estrellas. Entonces, había un planeta con un mundo. En el momento que Adán no obedece a la palabra de Dios, porque no labra el huerto, no lo cuida, no se multiplica, no come de los frutos que Dios le había dicho que tenía que comer, no hace nada de lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y lo que no tenía que hacer, va y lo hace. Automáticamente aparece otro mundo ahora. Entonces tenemos el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. El mundo de las tinieblas. Entonces, dice que Dios, a través de Jesucristo, nos trasladó de las tinieblas a la luz. En este mismo planeta hay dos mundos. Hubo alguien que se le ocurrió hacer una película de la Guerra de los Mundos, en donde aparecen los extraterrestres y todo eso. Bueno, esos extraterrestres son los demonios. Esos platitos voladores que se ven y todas esas cosas así, son esos demonios que están dando vueltas. No es de ahora esto, no es de este tiempo, siempre existió. Eso es otro tema que después otro día lo hablaremos. Pero ven, un planeta con dos mundos. Adán no sabía que existían estas cosas, porque no dice ahí la Biblia de dónde es que sale Satanás, ni tampoco cómo fue que él puede entrar. Si uno lee Ezequiel 28, del versículo 13 en adelante, ahí dice que en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y menciona, si usted las cuenta, 9 piedras preciosas. En total son 10 porque habla del oro. El oro no es una piedra preciosa, es un metal. Entonces, hay 9 piedras preciosas. Dice de cornalina, topacio, ónice, jacinto, esmeralda, ¿no? Y así sigue, en total son 9. Esas fueron las vestiduras de este ser, que dice que en Edén estaba, y en medio de las piedras de fuego se paseaba. Pero un día, dice, se enalteció su corazón, y a causa de sus contrataciones, profanó su santuario, o sea, su cuerpo, que él era hermosísimo, porque dice que era acabado en hermosura. La palabra acabado significa que es una belleza extraordinaria. No hay nada semejante a esa belleza. A causa de tu hermosura, dice, profanaste tu santuario. ¿Por qué? Porque él pensó en llegar a ser como Dios. Se rebeló contra Dios. Dios lo tira acá en la tierra. Acá en la tierra es donde hay una guerra. Eso está en un salmo. Y a causa de esa batalla, de esa guerra que hubo acá, donde Dios pelea contra Satanás, de querubín a querubín le pelea, o sea, de mano a mano, la tierra queda desordenada y vacía. Ahí viene Génesis 1. Entonces, había una creación previa a esta creación. En realidad, hay 4 creaciones antes de esta creación. Entonces, ¿cuál fue la primera creación? Esa primera creación es justamente la del Leviatán. Cada creación tiene un líder. El Leviatán no se llamaba Leviatán primero. Era algo que Dios lo había puesto como un rey y sacerdote en esta tierra. Es el segundo Melquisedec.
El primer Melquisedec es Dios. Dios es rey y sacerdote. Pero transfiere todo eso a este ser, que después lo llama Leviatán. Fíjese, es un nombre compuesto. La primera parte del nombre significa Leví, que es una de las tribus. Es uno de los hijos de Jacob. ¿Qué significa Leví? Unión matrimonial, añadidura, algo que se junta y se fusiona, algo que se une. La función que tenía este ser era justamente de todo esto terrenal, unirlo a lo celestial. Y no lo hizo. Se llenó de soberbia. En el libro de Job, creo que es el capítulo 40 por ahí, o 30 y algo, habla de este Leviatán que dice que es soberbio, es el rey de los soberbios. 40. Job 40. Ahí habla que dice que es el rey de los soberbios. O sea, el tipo vive en el mar. ¿Por qué? Porque cuando esta creación se revela, Dios lo castiga mandándolo a un abismo. Ese abismo se llama Yahat. Este abismo está cubierto de agua y ahí abajo está ese Leviatán, que hoy por hoy, no sé si ustedes escuchan las noticias, se dice que hay seres gigantescos, que son mega, ¿no? Ahora se habla del megalodón, como que es un animal muy grande que está ahí abajo, hay pulpos gigantes y cuantas otras cosas más que antes se conocía de manera, ¿cómo se llama esto? Poética, y tiene que ver con la mitología. Antes eran mitos, ahora resulta que encontraron que no, que existen, que esos bichos están ahí abajo en esas profundidades y que un día pueden llegar a salir. Entonces, esto es lo que la Biblia habla de abismo. Abismo significa pozo o profundidad, algo que no tiene fondo o que por ahí puede tener fondo, pero que simboliza eso, un pozo profundo. En el cementerio, por ejemplo, también es un abismo, porque ahí es el pozo donde queda nuestro cuerpo, es el abismo también de sepultura. Después viene la segunda creación, en donde aparecen dos seres, que uno era bondad y el otro era el bien. Pero como se volvieron en contra de Dios, se convirtió en maldad y en malicia. Entonces está maldad y malicia. Maldad y malicia, masculino y femenino, tuvieron una hija que se llama. Sabía que iba a preguntar. Te olvidaste, ¿no? Está Bueno, lo vamos a dejar ahí. Acá vemos que está maldad y malicia, porque es lo contrario a lo que es la bondad y a lo que era justamente el poder vivir de esa manera tan espléndida, tan buena. Dios a todas las creaciones les dio libertad porque no creó robots para que le obedezcan y se sujetan. Les dio libertad para que también puedan elegir rebelarse. Y ellos eligieron rebelarse. Estos fueron mandados después a otro abismo, que es el abismo Bor, se llama. Que es un abismo que está mucho más abajo del mar. Ya estamos hablando ya de la fosa marina en la tierra, debajo del mar, debajo del agua, de toda esa masa de agua. Es un lugar mucho más profundo. Después aparece Apolión, que es otro más que se llama destructor, porque él tenía que ser el cuidador, él tenía que ser el constructor, y al convertirse en contra de Dios se convierte en destructor, que es Apolión. Eso se encuentra en Apocalipsis, que también está en otro abismo que se llama Tejón. Ese abismo Tejón un día se va a abrir, y cuando se abra ese abismo, dice que todos los seres que están ahí adentro van a salir y va a ser como una nube, y como langostas, y son como caballos que tienen colas como serpientes y alas como de langosta. Es toda una mezcla de seres y de animales. Tienen cara
de hombre y boca de león, esos caballos. Así que miren en forma simbólica lo que está hablando espiritualmente de esa potencia, de esa fuerza que tienen esos espíritus. De ahí es donde sale la bestia, de ese abismo, va a salir. Todas las veces que se abrió ese abismo hubo guerras mundiales, o sea que ya pasaron 2 veces de la que nosotros conocemos. La Primera y Segunda Guerra Mundial vino a causa de que se abrió ese abismo, Tejón. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Dios destruyó eso, creó a los ángeles después. Ahí es donde viene la creación angélica y aparece justamente la creación de este querubín protector. Este querubín protector, que se convierte en Satanás, no fue enviado a un abismo. Estos ángeles no fueron enviados al abismo, sino que estos ángeles están en prisiones de oscuridad, fuera de la tierra. Cuando Adán comete el error de pecar, le abrió la puerta de esa cárcel de oscuridad. Y ahí es donde pudo salir estos demonios y pudo Satanás volver a tomar dominio de la tierra. ¿Más o menos lo tienen claro? Si después quieren los versículos bíblicos, después se los puedo dar. Les digo, son muchos, pero si lo quieren anotar, por ejemplo, Salmo 9, versículo 5, y después versículos 15 y 16. Salmo 9, versículo 5. Hacen un guión ahí, 15 y 16. Ahí está hablando de ciudades a las cuales Dios destruyó, que las puso en la ignominia, o sea, se borró su nombre. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Que se están descubriendo ciudades debajo del mar o ciudades que están perdidas en la tierra y que no saben quién las edificó. No se conoce la tecnología con que lo hicieron porque está hecho de grandes piedras que pesan toneladas, una forma de construcción muy precisa, muy exacta, y esa tecnología se perdió y no se encuentran las herramientas con que se hicieron esas cosas. Entonces, ahí está justamente la parte de lo que es el Leviatán, porque ahí dice que destruyó al malo y borró su nombre. Entonces, no se sabe quiénes son los que habitaron esa ciudad, la construyeron, ni cuánto tiempo fue, porque cuando se le estudia con carbono 14, resulta que son de hace 20 millones de años o de 17 millones de años, una cantidad, una cifra muy grande, cuando la Tierra se sabe que tiene 5.000 años. ¿Cómo se sabe que la Tierra tiene 5.000 años? Porque se mide el polvo estelar, el polvo que cae del espacio. Ese polvo cae sobre la superficie de la Tierra, entonces se va a lugares a donde el hombre no anda. ¿Cuáles son esos lugares? Las altas cumbres, donde están las nieves eternas. El polo, donde está también, el polo sur, donde hay lugares en donde nadie va, entonces toman una medida de esa nieve y en esa nieve hay capas, hay huellas de ese polvo cósmico. Y se puede encontrar que hace 5.000 años que está cayendo ese polvo cósmico acá en la Tierra. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice que fue en el 4º día que Dios creó el sol, la luna y las estrellas. O sea que a partir del 4º día es que empezó a haber polvo cósmico. Faltan los otros días que no habían polvo cósmico. Por esa razón es que no se puede registrar la fecha de polvo cósmico en esos lugares, pero sí a través del carbono 14. O sea, la ciencia está demostrando que lo que dice la Biblia es verdad. No hay manera que se contradiga. Después, por ejemplo, mal y maldad se encuentran en Ezequiel 26, versículos 20 y 21. Y Zacarías, capítulo 5, verso 5 en adelante. En Zacarías van a encontrar que habla de una visión, en donde dice que había como una vasija, y adentro de esa vasija había una mujer sentada. Es un efa, dice. El efa tiene una capacidad de 38 litros, era para medir el grano. Ese efa
también es la medida que Dios utiliza para medir la maldad. Y cuando uno lee ahí, presta atención que la maldad está escrita con mayúscula. Y solamente se escribe con mayúscula, ¿qué cosa? Los nombres de personas. Los nombres. Los nombres de cosas o de personas. El nombre de una ciudad o el nombre de una persona. Entonces aquí vemos que la maldad, se está refiriendo a este tiempo, y que dice que fue llevada por medio de dos mujeres que tienen alas de cigüeña a un lugar, a tierra de Sinar. Tierra de Sinar es donde estaba esa llanura donde se edificó Babilonia. Y dice para que le sea puesta sobre su base. Entonces, todavía no apareció esta Babilonia. La otra Babilonia histórica sí existió, pero esta Babilonia todavía está con la tapa de plomo. Tapado. Está tapadita, todavía no se destapó la olla. Entonces, fíjese, Babilonia significa confusión. Y miren, ya hoy por hoy ya hay confusión. Hay confusión en la economía, uno no sabe qué es lo que va a pasar con el país. Hay confusión religiosa, porque si preguntamos cuál iglesia es la verdadera, todos vamos a decir la mía. Y no vamos a pelear entre todos, porque todos decimos que somos la verdadera iglesia. Hay confusión a nivel de sexo. Hoy en día, no sé cuántos géneros, creo que hay como 27 géneros. Ahí tengo un teléfono nuevo que me metí ahí en una aplicación y me ponía todos los tipos, qué clase de género yo me identificaba. Y empecé a contar todo y eran como 27. Entonces yo digo, la pucha, si yo me siento que soy extraterrestre, me lo tienen que aceptar. Entonces, y sí, porque si vale lo otro, lo mío también, ¿no? Después vemos, esto es lo que quedó en el abismo Bor. En el abismo Tejón tenemos a Jeremías, capítulo 4, versículo 23, Apocalipsis 9, 11. Bueno, esos son varios versículos, ¿no? Que justamente ahí habla de que Dios destruyó, vació la tierra, la vació, la dejó desolada. Y volvió después nuevamente a reedificar o a reconstruir o recrear nuevamente. Y esto está en la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia dice que cuando estudian las capas terrestres, se encuentran con que hay una capa de barro, de lodo, y en donde se terminó la vida, y después aparecen nuevamente plantas, porque la semilla quedó en la tierra, y aparecen otros seres vivos, parecidos a los anteriores, pero no iguales, porque el ADN es diferente. Porque hoy por hoy pueden descubrir que a través del ADN son nuevas creaciones. O sea que la teoría de la evolución se cayó al piso. Pero no lo dicen porque ya está todo conocido y todos lo creen, ya se estableció como que es de esa manera, entonces para que quede todo tranquilo y no hay que rebobinar todo y empezar de nuevo, ya dicen, dejémoslo así. Pero la teoría de la evolución se sabe que ya no funciona. ¿Qué pasó? Que la teoría de la evolución, ¿quién la promulgó? ¿Quién le dio fuerza para que aparezca? Darwin. No, Darwin fue el cráneo que pensó que había evolución, pero en realidad es adaptación, no evolución. Resulta que los marxistas, Carlos Marx, que tampoco era comunista, para colmo de las contradicciones de la vida, ¿no? Fue el que promulgó justamente esto, ¿para qué? Para voltear el tema de que Dios existe, que hay un creador. Entonces, como estaba en contra de la fe, él apoyaba eso y le dio manija a eso para que avance la teoría de la evolución. Y ahora la ciencia demuestra que eso no va. Entonces, ese es el espíritu de la serpiente. Porque la serpiente que le dijo a Eva, no vas a morir. Porque sabe Dios que el día que comieres de este fruto vas a ser como Él. O sea, Dios no te contó toda la verdad. No le podía negar la existencia de Dios a Adán y Eva. Porque si le decía Dios no existe, nada, callate, si todos los días hablamos con Él. Pregunta, ¿acaso no eran ellos como Dios? Claro, eran imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué le dijo a la serpiente que si comes eso vas a ser como Dios? ¿Acaso esos ya no lo eran? No, porque faltaba un punto todavía para alcanzar esa perfección.
Si ellos hubiesen comido de los árboles, del fruto y de las semillas del huerto, si ellos hubiesen hecho todas las cosas que Dios les mandó a hacer, hubieran podido tener derecho a comer del árbol de la ciencia y ahí automáticamente se convertían en dioses creados. Iban a tener la misma naturaleza divina. Pero ¿qué pasa? No lo hicieron, se quedaron a mitad de camino. O sea, como que le faltó un poquito para alcanzar esa perfección, que ahora la tenemos nosotros. Adán y Eva no tenían Espíritu Santo. Adán y Eva no habían alcanzado la madurez espiritual. Adán y Eva no pudieron lograr la perfección de la manera como Dios lo había establecido. Pero ahora nosotros encontramos que hubo uno, que es el postrer Adán, que es imagen y semejanza de Dios, que no estimó ser igual a Dios, sino que se despoja de todo ese derecho y privilegio, y toma la condición humana y venció el pecado, venció a Satanás, al tentador, venció la muerte y guardó la ley. Y la ley dice que todo aquel que cumpliere la palabra, la ley como está escrita, tiene derecho a vivir por ella. O sea, la ley reclama que él viva. Y Dios lo levantó de entre los muertos. Y él tiene poder para volver a tomar su vida, así como lo había dado. Ve cómo cierra todo ahí en el plan de redención. Entonces, Jesús, como el postrer Adán, recuperó todo lo que perdió el primer Adán. Cuando ellos se dan cuenta, después de haber comido el fruto, dice que fueron abiertos sus ojos. ¿Cómo es que se le abrieron los ojos? ¿Que eran ciegos? No, ¿Qué ojo se abrió? para mí es natural. ¿No? El ojo malo. La vez pasada habíamos predicado del ojo bueno y el ojo malo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de tinieblas. Entonces, cuando se le abrieron los ojos, se le abrió el ojo malo. Y ahí se miraron que estaban desnudos. Entendieron que estaban desnudos. Antes estaban desnudos y no pasaba nada. Y no era porque estaban en inocencia y no tenían... No. Se trata de que miraban las cosas con pureza. Miraban las cosas con pureza. Miraban las cosas con claridad. Era la realidad con la cual Dios lo había creado. Porque estaban en el mundo de luz. Pero al pecar, pasaron al otro mundo, al mundo de las tinieblas. Y se le abre el ojo malo. Y ya todo se mira de otra manera. Entonces, a partir de ahí, viene el problema. Y Dios, ¿qué hizo? Les hizo túnicas con pieles de animales. Un vestido para cubrir su desnudez. La palabra cubrir significa también perdón. Porque la sangre de los animales en el sacrificio cubría el pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora nosotros, como cristianos, tenemos que vestirnos de Cristo. Porque cada vez que usted elige qué prenda se va a poner, usted está reconociendo que es pecador. Porque tenemos que taparnos, tenemos que cubrirnos, tenemos que vestirnos. No podemos estar como vinimos al mundo. ¿Se da cuenta? Porque tenemos vergüenza, como tuvo Adán, nos vamos a esconder. Porque ¿qué pasa si de repente usted está disfrutando ahí de la ducha y se abre la puerta del baño? ¿Qué hace usted? Lo escuchan desde allá y a tapar la puerta, ¿no? A trabar la puerta. Claro. Entonces un día le decía a mi esposa que le iba a hacer una ducha con un montón de cositas, con la cortina y todo, y de repente le voy a decir, te abro. ¿Te acordás? Se estaba imaginando todo eso. Entonces eso es lo que uno tiene que ver, que cómo es el ser humano. Nos escondemos. Ahí la Biblia dice que Adán y Eva se escondieron de Dios cuando antes hablaban con él cara a cara. Y se hicieron delantales con hojas de higuera para cubrirse. Solamente el frente nada más. Y la espalda. Solamente el frente se cubre. Es la imagen que queremos mostrar.
cubriendo las apariencias, tapándonos. Allá fue hoja de higuera. Hoy el cristiano se tapa con versículos bíblicos. Nadie es perfecto, la carne es débil, el diablo te tienta, y Dios sabe que yo soy débil, que no puedo. Y nos justificamos con un montón de versículos sacados de contexto. Entonces un texto fuera de contexto es un buen pretexto y contraflora al resto. Entonces vemos que lo que hacemos, cómo nos movemos, cómo nos manejamos, todo eso está acá en la Biblia. El comportamiento humano. Venir a la presencia de Dios así como estés. Porque Dios nos ama. Dios no está con un rayo en la mano esperando que asomamos la carita ahí para que partirnos con un rayo. Al contrario, Él está con brazos de amor. Y Él sigue llamándonos. Es como esa criatura que está jugando en el barro ahí, todo enchastrado, y la madre lo ve, pega el grito, mirá, ¿cómo estás? Estás hecho un chancho. Pero lo va a abrazar, lo va a levantar y se lo va a llevar así como está, lo va a bañar, lo va a cambiar, lo va a dejar de punta en blanco. Así lo mismo Dios con nosotros. Podemos estar embarrados a la cabeza de pecado, pero nos va a gritar, nos va a retar, pero Él nos va a limpiar y nos va a vestir. Amén. Y nos va a dejar en condiciones. Entonces no tengamos miedo de Dios. No tengamos miedo de presentarnos delante de Dios tal cual como somos. No hace falta justificarnos, Él ya conoce, ya sabe de qué material estamos hechos y qué es lo que vamos a hacer. Lo que necesita Dios es que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos. Que entendamos que hay un planeta, que entendamos que hay dos mundos y que entendamos que nosotros somos los que vamos a juzgar a los ángeles. Al hablar de esa palabra, que vamos a juzgar a los ángeles, significa que vamos a juzgar a todos los seres que estuvieron antes, todas las creaciones, nosotros vamos a juzgarlos. Porque vamos a juzgar a los ángeles. Y acá en el huerto del Edén no había ángeles. Estaba Adán y Eva nada más. Y bajaba Dios y estaba con ellos. No habían ángeles. Fue después que los echaron que aparecen dos querubines cuidando el camino y una espada de fuego que se revolvía por todos lados. Entonces, ellos no sabían nada con respecto al mundo espiritual. No tenían conocimiento de esas cosas. La muerte era algo abstracto. Ellos nunca habían visto un cadáver. El día que Adán vea a Abel muerto, ahí se da cuenta de lo que era morir, de lo que era estar muerto, de que ya ese cuerpo estaba frío, duro y que no respondía. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es esto? Ni idea tengo qué es lo que es. La Biblia. Hace así. Ah, la Biblia, sí. Ahí. Un pasaje bíblico. Sí. Bueno, estamos en la iglesia, así que suena esta campana. Uno, fíjese esto, cómo Dios nos ama. Él ha preparado una vestimenta para nosotros. Es vestirnos de Cristo, vestirnos de las armas de la luz, vestirnos de obras de justicia. La Biblia dice que la mujer, la Nueva Jerusalén, está vestida con lino fino, blanco y resplandeciente. Y el lino fino, blanco y resplandeciente son las obras justas de los santos. ¿Con qué nos vestimos? Con las obras que hacemos. Así que fijémonos qué obra estamos haciendo para darnos cuenta de la calidad de ropa que estamos luciendo, de con qué ropa nos estamos vistiendo. Si es ropa viejita, si es ropa más o menos. Rosada. Rosadita. Usada. Ah, usada. No, ropa usada no podemos porque son nuestras propias obras. O sea, a mí no me sirve que mi papá haya sido bueno. A mí no me sirve que mi esposa sea buena porque ella está haciendo su obra. Es su ropa. Yo no puedo vestirme con la ropa de ella. Yo tengo que vestirme con mi propia ropa. ¿Y cómo fabrico mi propia ropa? Con lo que yo estoy haciendo. La obra que yo estoy realizando. Sea buena y sea mala. Y si no hago nada, ¿cómo voy a estar? Desnudo. La Biblia dice, para que no nos alejemos de Él, desnudo, cuando Él se manifieste.
Es un pasaje que está en Primera de Juan. ¿Ve? Entonces, tenemos que hacer algo. No vale no hacer nada, porque si no haces nada no estás vestido. Algo tenemos que hacer. Entonces, sea bueno o sea malo, algo tenemos que obrar. Dios nos ha dado todas las herramientas y todos los recursos. Imagínense usted en la ruta con un auto, se descompone el coche y usted no sabe cómo arreglarlo. Y aparece otra persona y viene y dice, por el sonido es tal cosa. ¿Y cómo sabe usted? Soy mecánico. ¿Me lo puedo arreglar? No tengo las herramientas. ¡Qué frustración! Saber, conocer, entender, comprender, pero no tener las herramientas para solucionarlo. Sabemos que somos pecadores, sabemos que andamos mal en la vida, sabemos que estamos sufriendo, sabemos que hay un diablo, sabemos que estamos en una guerra espiritual, sabemos un montón de cosas. ¿Y las herramientas que tenemos, las usamos o no? ¿O no las tenemos? ¿Se da cuenta? No sirve de nada tener el conocimiento y no tener las herramientas. Y Dios nos ha dado las dos cosas. Amén. Nos ha dado el conocimiento espiritual de todo esto y nos ha dado las herramientas para que trabajemos. El tema está, estamos trabajando en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro hombre interior. Nos estamos alimentando bien para que el hombre interior crezca sano, o le estamos dando de comer chatarra, comida chatarra, chisito, palito, sanguchito. ¿Qué es lo que le estamos dando de comer para que se desarrolle y crezca bien, nutrido? La Biblia habla de que tenemos que crecer nutridos de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que trabajar con la palabra. La espada del Espíritu es la que tenemos que manejar. Y la espada es la palabra de Dios, que la manejamos nosotros. No que la espada se maneja sola. Nosotros manejamos la espada. Y es un arma de ataque y es un arma de defensa. Se puede usar para las dos cosas. Entonces, hay algo ahí que depende de nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No podemos quedarnos solamente con que el diablo es más fuerte, ese espíritu yo no lo veo, no me doy cuenta. Cuando me di cuenta ya era tarde. Cuando reaccioné ya pasó. O me perdí la oportunidad, o me quedé con que será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces preguntamos eso? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La palabra en hebreo, voluntad, significa darse a conocer. Entonces, cuando nosotros leemos que cuál es la voluntad de Dios, dice cuál es la forma en que Dios se está dando a conocer. Porque Dios se está dando a conocer por medio de las cosas hechas, dice Romanos 1:20. Dios se da a conocer por medio de las cosas hechas. De modo que no tengan excusa. No hay excusa. Entonces todo lo que nos sucede es voluntad de Dios. Porque Dios se está dando a conocer. Y juntamente con Él se está dando a conocer también la voluntad del maligno. Y entre medio de esas dos voluntades está mi propia voluntad. Mi voluntad es la que define en la decisión hacia dónde me voy a inclinar, hacia dónde, de cuál de los dos mundos yo me voy a dirigir, con cuál de los dos mundos yo me identifico. ¿Me identifico con el mundo de la oscuridad o me identifico con el mundo de la luz? ¿Me identifico con Dios o me identifico con Satanás? Satanás significa adversario. ¿Soy adversario de las cosas de Dios? ¿Estoy en oposición a Él? La Biblia dice que nuestra mente, nuestra carne, es enemiga de las cosas de Dios, porque no se puede sujetar a Dios. Es imposible que la carne voluntariamente se sujete a Dios. Por esa razón es que yo tengo que morir a la carne. ¿Para qué? Para que pueda nacer de nuevo. No puede una persona ser vivificado si no ha sido muerto antes. No se puede resucitar algo que está vivo. Se resucita algo que murió, que ya no existe, que ya no vive.
Entonces, esas cosas son las que yo tengo que entender. Cada día muero, dice Pablo. Así hasta el último aliento de mi vida, yo voy a tener que seguir muriendo a mis malos deseos, mis malos pensamientos, mis malos impulsos, porque eso está dentro de lo que es la carne. Y yo tengo que enseñorearme de la carne, tengo que tomar dominio y control, porque para eso Dios me dio un espíritu de dominio propio. Un espíritu de dominio propio, no un espíritu de demonio propio. Dominio propio significa que yo soy dueño de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago. Ya he sido libre. Cristo me libertó. No porque yo sea el mejor o porque me lo merecía, sino porque de pura gracia Él lo hizo así. Para todo aquel que en Él cree y tenga vida eterna. Así dice San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, cualquiera puede creer. Creer no significa tener fe. Fe ya es otro nivel. Uno primero tiene que tener una creencia. ¿Y cómo poder creer en algo que no comprenden? Entonces, la comprensión es a través de que alguien te predique y te explique de qué manera es esto y que te dé las herramientas para que lo puedas realizar. Dios nos ha dado todas esas herramientas. Nos ha dado vida, nos está dando tiempo en medio de esta eternidad grande. Dios nos ha dado tiempo en donde nosotros podemos practicar y ejercitarnos y ensayar todos los días para perfeccionarnos. Nos ha dado su palabra, nos ha dado la vida de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado un montón de cosas, dones, nos ha dado dones mayores que son los ministerios. Tenemos un montón de herramientas para trabajar y podemos echar mano a cualquiera de ellas. No puedo yo pararme delante de Dios y decirle: Señor, yo sabía cuál era el problema, yo entendí cómo era la situación, pero no pude hacer nada porque no tenía herramientas. Le puedo asegurar que el ángel más chiquitito hasta el más grande me va a agarrar patada, porque no es imposible que yo le trate a Dios de tonto. ¿Cómo Dios me va a dar las cosas para hacer y no darme los recursos, no darme la oportunidad y no darme la herramienta y no enseñarme y capacitarme para poder utilizar esas cosas? Dios no es tonto, Dios es sabio, mucho más que nosotros, y Él va a hacer con nosotros lo que Él quiere. ¿Sabía usted? Mire, hay un texto que está en Isaías 46, con esto ya terminamos. Isaías, capítulo 46, versículo 9, en adelante. ¿Lo tienen? Isaías 46, 9 y 10. Dice así: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, o sea, de las otras creaciones, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. O sea, está hablando de la eternidad pasada, como para que más o menos me entiendan. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea que lo que usted piensa, lo que usted quiere, a Dios no le interesa. ¿Se da cuenta? Hay un proverbio que dice: muchos pensamientos hay en el hombre, mas Dios cumplirá su propósito. O sea, no importa lo que usted piense, no importa lo que usted tiene planeado, no importa lo que usted tiene designado en su mente de realizar, a Dios no le interesa, porque su propósito se va a cumplir, le guste a usted o no le guste. Dios se encaprichó con usted. A donde usted se vaya, no importa. Dios no lo deja. Usted puede dejar la iglesia, pero no dejar a Dios, porque Dios y la iglesia son dos cosas diferentes. Usted puede estar congregado en un lugar y no estar Dios ahí. Y usted puede estar con Dios sin estar congregado.
Entonces usted va a decir, entonces ¿para qué vine? ¿Me quedo en mi casa? No, no, no. La Biblia habla que tenemos que congregarnos. ¿Por qué? Porque es en la congregación donde nos perfeccionamos. Porque está el hermano con el cual yo tengo comunión y me siento bien, y está el otro hermano que, ¿para qué vino? El hermano difícil. El hermano sandía, que le digo yo. Trate de llevar una sandía por un par de cuadras. Sin bolsa, sin nada. Al principio la va a llevar muy bien así, después la quiere bajar con eso. Después no se la vaya a poner al hombro, porque donde se la puso al hombro, se cayó y se hizo. Le digo por experiencia. Es difícil llevar una sandía. Es difícil soportar al hermano difícil. Y es ese hermano el que trabaja en nosotros. Ese hermano es mi maestro. Ese hermano es el que me enseña a amar. Me enseña a tener paciencia. Me enseña a soportar. Me enseña a caminar la milla y además. Me enseña justamente a ser cristiano. Por eso es que tenemos que congregarnos. Así que imagínense cuántas cosas hay. Es imposible que usted falle. Usted está condenado a ser perfecto. Está condenado a ser más que victorioso. No está condenado al fracaso. No está condenado a ser una persona perdida. Dios le ha dado todas las cosas, les ha facilitado todo. De usted depende aprovechar su tiempo. De usted depende aprovechar la Biblia. De usted depende aprovechar la capacidad que tiene en su mente. El IQ. ¿Sabe lo que significa IQ? El coeficiente mental. Yo me quedé asombrado el otro día viendo que este personaje que hace Mr. Ben tiene un IQ de 300. Einstein tenía un IQ de 200. O sea, era más inteligente que Einstein. Y resulta que es un hombre que tiene una gran capacidad en su inteligencia. La inteligencia no es conocimiento, es la capacidad de inteligencia que tiene. Es mucho más inteligente que Einstein. Y uno lo mira así en la película que hace y todo, y parece un tarado, ¿no? Como se hace terrorismo de las pavadas que hace, ¿no? Pero fíjense en eso. Entonces, ¿cuánto es el coeficiente mental que usted tiene? ¿Cuánto es el grado de IQ? Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Uno ve esto, que tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que aprovechar la oportunidad.